Sí, sí estoy grabando. Felizmente. Ok, entonces, vean que el LDA tiene el código 0, el XOR tiene el código 1. Profe, ¿está presentando algo? Que no se ve Ah, nada. perdón. Voy hacia presentar pantalla y voy a tener que repetir. Ok. Ahora sí ya se ve. Sí, Ok. Bueno, entonces decía que un programa que va a ser ejecutado por una CPU, pues está almacenado en algún lugar, digamos, en las computadoras, pues normalmente está en el disco duro, pero cuando yo lanzo la orden de ejecutar el programa, pues ese programa se carga a la RAM y de allí se ejecuta por la CPU. Entonces, nosotros no tenemos un medio de almacenamiento externo como un disco duro, así que trabajaríamos directamente sobre la RAM. O sea, un programa ya estaría almacenado en la RAM junto con los datos que va a utilizar. Pero un programa para un programador se ve de esta forma. No se utilizan mnemónicos que significan algo. Por ejemplo, LDA significa cargar el acumulador. XOR es hacer la operación lógica XOR. Y halt es detener el programa. Entonces aquí hay tres instrucciones. Cargar el acumulador, ya sabemos que va a poner algo en el acumulador. Ese algo se especifica enseguida de la instrucción. La segunda dice XOR con un 03. La XOR necesita dos argumentos, dos operandos con los cuales va a trabajar. Uno ya está en el acumulador, es el 5 que cargó la instrucción previa, y el otro es un 3. El resultado se vuelve a guardar en el acumulador. Cuando se compila, cuando se ensambla un programa fuente como este, genera esto. Ya no se usan mnemónicos, se utiliza el código de la instrucción. De tal manera que el código de la instrucción LDA es un 0 y el código de la instrucción XOR es un 1. Ajá. El 5 es el operando del LDA y el 3 es el operando del XOR. Entonces, el número que está a la izquierda de los dos puntos es la dirección de memoria. Entonces, aquí en la 0 hay almacenado un 0 y en la 1 hay almacenado un 5. No se muestra el 1 porque se hace por instrucción. Y la instrucción LDA utiliza dos localidades de memoria, una para el código de instrucción y una para el operando. La XOR también ocupa dos. El 1, que es el código de instrucción y está almacenado en la dirección 2, y el 3, que está almacenado en la dirección 3. Por eso la siguiente empieza en la dirección 4. Es decir, una instrucción tiene siempre un código. El LDA puede ser el 0, el XOR puede ser el 1, la ADD puede ser el 2, el sub puede ser la 3, la AND puede ser la 4, etcétera, ¿no? Hay un código de operación para cada instrucción. Y algunas instrucciones requieren un operando. Incluso hay procesadores que tienen instrucciones que necesitan dos operandos. Aquí se ocupa uno y uno es implícito, uno es el acumulador siempre. Así que nada más hay que especificar un solo operando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La idea es tener en la RAM una serie de números que representan un programa. ¿Ok? No sé si, déjenme ver el chat porque a lo mejor Cristian escribe y no me doy cuenta. Si escribe Cristian me avisan, ¿no? Porque como no veo el chat, no me doy cuenta. Ok, puedo repetir eso del 0, 2, ajá.
Vamos hacia allá. Esto es el contenido de la memoria RAM. Esta es la dirección y esto es lo que está almacenado a partir de esta dirección. Entonces, a partir de la dirección 0, tengo almacenado un 0. En la dirección 1 tengo almacenado un 5. En la dirección 2 tengo almacenado un 1. En la dirección 3 tengo almacenado un 3. En la dirección 4 tengo almacenado un 0. ¿Por qué unos tienen 2 y otros nada más 1? Porque estos que tienen 2 son instrucciones que requieren un operando. Y el segundo operando siempre es el acumulador. Por ejemplo, LDA con un 5, pues hay que decir el código de instrucción y el valor que quiero almacenar en el acumulador. Mientras que la instrucción XOR con un 03, hay que cargar el 3, que es uno de los operandos, y el otro, este es el código de la operación, el otro operando es el acumulador, está implícito. Y el resultado va a quedar en la XOR. Y el otro es la instrucción de detener el programa. ¿Con eso, Cristian? Sale. Entonces, con eso nos debe de quedar claro de que las instrucciones que el procesador puede ejecutar tienen un código y un programa va a usar esos códigos. No sé, podemos trabajar de una vez en nuestro propio juego de instrucciones. Profe, Sí, yo me acuerdo que una vez en en un error que hubo ahí, se nos abrió una ventana de un montón de números en hexadecimal. Este, el ensamblador son como el ensamblador, son los números que nosotros le damos cuando le decimos en qué posición y qué operación tiene que hacer. sí, sí, sí. Voy a Eso ver si es. puedo provocar ese error otra vez para ver el. Era un programa en C bien sencillo, pero algo le picaron que no compiló bien. Era un Ajá, error de ejecución. sí. Y, y nos abrió una ventana con esos números. Pues seguramente, ¿no? O sea, eso es lo que hace un debugger. Pero no es crítico. O sea, esto que estamos haciendo es mucho más simple. O sea, queremos un conjunto de instrucciones reducido. Ok, nosotros ya tenemos una ALU. Esa ALU puede hacer suma, resta, AND y OR. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nuestra CPU tiene registro R0, registro R1, registro de direcciones de la RAM. ¿Cómo le pongo a este? Registro add RAM. Tiene una RAM y tiene un acumulador. Registro acumulador. ¿Y qué más tiene? Ahora vamos a ver instrucciones posibles. Fíjense que estamos hablando de crear un conjunto de instrucciones. Estas son las operaciones que la CPU puede realizar. Hasta ahorita, ¿qué cosas podemos hacer con lo que tenemos en la CPU? De las cosas que hemos hecho con la CPU. También tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida. Esos son los componentes que tenemos en nuestra
en nuestra CPU, ¿no? O sea, puerto de salida, puerto de entrada, R0, R1, acumulador, ALU, registro de direcciones y RAM. Entonces, ¿qué instrucciones posibles tenemos? Pues las primeras que vimos son cargar el puerto de entrada con un dato desde el exterior. Otra instrucción, cargar el puerto de salida con un dato. Cargar el puerto de salida con un dato. Entonces, en el primer caso, cargar el puerto de entrada con un dato desde el exterior para luego pasarlo a otro registro. Eso es lo por lo que normalmente cargamos el puerto de entrada, pues es para moverlo hacia otro registro. Ahora, cargar el puerto de salida desde un registro para sacarlo al exterior. Esa es otra instrucción. Esas dos fueron las primeras que vimos. Luego otra, transferir el puerto de entrada a un registro. Puede ser a R0, puede ser a R1. ¿A dónde más lo puedo transferir el puerto de entrada? Al acumulador. ¿A dónde más lo puedo transferir? Vean, si está aquí en el puerto de entrada, puede ir al puerto de salida o puede ir al registro de dirección o al R0, al R1 o al acumulador o a la RAM. ¿A dónde más puede ir? Ya está este y este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo quiero transferir el puerto de entrada, puedo hacerlo cualquiera de estas cosas. ¿Qué otra operación puedo realizar? Creo que esta letra está muy grandota. Eso fue transferir el puerto de entrada. También puedo cargar el puerto de salida. ¿Desde dónde lo puedo cargar? Pues en realidad de cualquiera de estos orígenes, ¿no? Pero cargarlo desde el puerto de entrada, pues ya está considerado. Fue lo que hicimos, transferir el puerto de entrada a un registro. ¿Qué otra operación puedo querer realizar? Pues las operaciones lógicas y aritméticas, ¿no? Que puedo Los hacer. corrimientos, profe. Yo creo que sí son corrimiento entre registros. Hicimos registro de corrimientos, pero los procesadores normalmente sí tienen una instrucción de corrimiento a la izquierda y otra de corrimiento a la derecha. Es normal que la incluyan, pero para nuestro caso como que no tiene muchas aplicaciones. Podríamos enfocarnos en unas pocas instrucciones, suma, resta, la AND y la OR, y transferencias entre registros, y con eso. Déjenme ver quién toca, porque se oye muy desesperado.
Ok, entonces decía que definamos un conjunto de instrucciones básico, mínimo. Obviamente, entre más rico es el conjunto de instrucciones de un procesador, pues más versátiles son los programas, más cortos. Pero pues hay dos enfoques, ¿no? Los procesadores que están basados en pocas instrucciones, que son los RISC, Reduced Instruction Set, son microprocesadores que tienen pocas instrucciones, pero las hacen muy eficientes. Y hay procesadores CISC que tienen un conjunto de instrucciones complejo, como los de Intel, ¿no? Esos tienen muchas instrucciones de alto nivel, muchas de ellas. Entonces, la idea sería hacer un conjunto de instrucciones pues sencilla, ¿no? Obviamente tenemos que tener al menos las instrucciones para hacer operaciones aritméticas y lógicas que nos proporciona nuestra ALU, que son estas 4, más las de cargar el puerto de entrada y cargar el puerto de salida, ya deberían de ser posibles. Y hacer transferencias entre registros, pues también deberían de ser posibles. También debemos de ser capaces de leer y escribir la RAM, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que eso, a grandes rasgos, eso es lo que nuestras instrucciones van a hacer. Entonces, supongan que yo quiero escribir un programa. Evaluar la expresión, no, 3 más 5 menos 2. Esta. Entonces, pues, si se fijan, hay tres cosas, hay 2 operaciones distintas y 3 operandos. Pues estas cosas se tienen que evaluar, pues, por pasos, ¿no? Entonces, supongan que tenemos esos registros en nuestra CPU. ¿Cómo le haríamos? Y pensando que no hay RAM, entonces yo podría decir, pues ponen el acumulador el 3. Y luego ponen el R0 el 5. Luego dice, inyecta R0 al bus, guarda, define la operación suma, guarda el resultado de la ALU en acumulador. Entonces ahí ya tengo un 8. Después de eso, me falta hacer el menos 2. Entonces puedo decir que en R0 voy a poner el 2. Esto lo voy a hacer en otro bloque. Acá. Entonces, en R0, que vean que ya puedo destruir este 5 porque ya no me sirve de nada. Ahora voy a poner en R0 un 2. Y luego otra vez inyecta R0 al bus. Define la operación de resta y guarda el resultado en el acumulador. Y ya tengo evaluada esta expresión 3 más 5 menos 2. Entonces vean que son una serie de pasos y que en cada paso pues debo de utilizar los componentes que tiene mi CPU. Esto tiene que ser traducido a
las instrucciones del procesador. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. Esto es transferir un 3 al acumulador. ¿Cómo ven hasta aquí? Solamente estoy dando el panorama de cómo es que trabaja una CPU. Entonces, para resolver un problema aritmético como este, el CPU pues tiene que hacerlo por pasos, ¿no? Porque si tuviera dos unidades aritméticas y lógicas, pues en una podría hacer esta primera operación y luego eso con la otra, y a lo mejor en un solo ciclo la puedo realizar, ¿no? Si no es así, pues entonces tengo que hacerla paso por paso. Esto sería equivalente a decir, pues mira, usa una variable intermedia que te sirva para guardar el 3 más 5. Y luego con esa variable intermedia haces el menos 2. Y el resultado lo puedes guardar en alguna otra variable, ¿no? ¿Qué son las variables que ustedes utilizan en un programa? Cuando dicen, por ejemplo, velocidad es igual a 5, distancia es igual a 3, y entonces el tiempo va a ser igual a esto por esto, ¿no? El tiempo va a ser la distancia entre la velocidad. Entonces, cuando utilizan esos nombres de variables, no son más que localidades de memoria. La velocidad va a estar en la localidad número 900 y la distancia va a estar en la 950, por ejemplo, ¿no? O sea, para evitarnos usar direcciones de memoria, usamos variables. Y el intérprete o el compilador se encarga de traducir eso a una dirección de memoria. Mientras que el lado derecho del signo igual, que suele ser una expresión, por ejemplo, una expresión aritmética, puede ser bastante compleja. Por ejemplo, la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Polinomios de segundo grado, pues es compleja, tiene una raíz cuadrada, tiene el coeficiente a, el b y el c, algunas cosas al cuadrado, hay una división, etcétera, ¿no? Eso pues se evalúa paso por paso, ¿no? Con instrucciones que nada más reciben dos operandos y uno de ellos suele ser implícito, el acumulador. Pues así es como funciona. Entonces nosotros tendremos que definir un conjunto de instrucciones que son las únicas que podemos utilizar para escribir un programa. No sé si me explico hasta aquí. ¿No tienen alguna pregunta? Bueno, Cristian puso en el chat que los apuntadores, en este caso nosotros le estamos señalando en qué parte de la memoria ponerlo. Sí, de hecho en esta presentación todavía ni siquiera hablo de la RAM. Solamente esta flechita es el lenguaje que utilizamos para transferir lo de la derecha hacia la izquierda, y lo de la izquierda suele ser un registro o la RAM. O sea, la flechita es nada más el signo de transferencia. Recuerden que esta transferencia puede estar condicionada acá a ciertas cosas, ¿no? Por eso le puse aquí entre paréntesis que esto significa transferir un 3 al acumulador. ¿De dónde va a salir ese 3? Pues en un programa que ya esté almacenado, es justamente esto, transferir un 5 al acumulador. Es 5, va a estar en la localidad 1. La instrucción está en la localidad 0.
Entonces, fíjense que el ejecutar un programa significa, hay que ir a la localidad de memoria actual, leerla, y con eso yo ya voy a saber de qué instrucción se trata. Si veo un 0, significa cargar el acumulador. Si la instrucción es cargar el acumulador, quiere decir que el operando está enseguida. Es el 5 y hay que moverlo al acumulador. Y para lograr ejecutar esta instrucción, lo que tengo que hacer es poner la dirección 1 en el registro de dirección y leer la RAM y habilitar el carga, la señal carga del acumulador. Quitarle el tercer estado a la RAM para que pueda inyectar. Entonces vean que esta operación puede tomar 2 o 3 ciclos de reloj. ¿Ok? Y ya que hizo esa, sigue con la siguiente. Cada vez que hace una lectura de una localidad de memoria, se incrementa la siguiente dirección a leer, de tal manera que cuando termina la ejecución de esta instrucción, la siguiente ya se sabe en dónde empieza. Cuando hay una instrucción de salto, por ejemplo, dice aquí, sáltate a la localidad número 50. Entonces hay que alterar un registro que se llama Program Counter o apuntador del programa. Ese registro siempre indica en qué paso estamos, cuál es la instrucción que hay que ejecutar. Cuando la instrucción es halt, hay que detener la CPU. Ya no más, hasta ahí se debe de congelar. ¿Ok? Entonces déjenme ver si hay más preguntas. A ver, Cristian, ¿no tienes alguna pregunta? Sí, sí puedo repetir. ¿Cuál parte? La última parte, ok. Dije que ejecutar un programa, obviamente el programa ya está en memoria y ya tiene esta forma. En la CPU hay un registro que se llama el apuntador del programa o el contador del programa. Ese registro siempre tiene la dirección actual de la instrucción en memoria que se quiere ejecutar. Siempre empieza en ceros. El programa empieza en la localidad 0. Y a partir de allí, conforme se van leyendo y ejecutando instrucciones, el apuntador del programa se actualiza, pero siempre apunta cuál es la siguiente que se va a ejecutar. Cuando hay una instrucción de salto en un programa, resultado de una condición if, por ejemplo, ¿no? Si el resultado fue mayor que 0, entonces sáltate a la localidad 50. Entonces, eso lo que hace es cargar un 50 en el registro apuntador del programa. De tal manera que la siguiente instrucción a ejecutar sea la que está en la localidad 50. Eso fue lo que dije. Entonces, algunas instrucciones cambian el contador del programa, especialmente los saltos. Pero también el ir ejecutando instrucciones una por una, pues también va actualizando el apuntador del programa. Ese es otro registro importante en una CPU, el apuntador del programa o contador del programa. De las dos formas se le llama. No sé si era eso, Cristian. Muy bien, entonces pues habrá que definir ese conjunto de instrucciones en nuestro CPU. Y para empezar, esto que hice aquí fue un ejemplo. Que lo voy a hacer ahora en uno solo para que quede registrado.
que no sé por qué quedan aquí tan grandotes, pero pues que es lo mismo. Bueno, entonces aquí tengo este primer ejemplo de un programa para evaluar esta expresión. Véanse que aquí pues, se trata de dos operaciones que hace la ALU, la suma y la resta. Pero yo podría hacer algo ligeramente distinto. Por ejemplo, 3 and 5. 3 and 5. Y eso debería de ser 0, 0, 1, 1 and 0, 1, 0, 1. Y el resultado debería de ser un 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Esa es la AND, bit por bit. El de la derecha con el de la derecha, que son unos, quedaría un 1. Luego el segundo sería 1 con 0, 0. El tercero, 0 con 1, 0. Y el cuarto, 0 con 0, 0. Entonces eso debería de dar un 1. Necesito poner en el acumulador un 3. Y luego en el registro 0 el 5. Inyectar el R0 al bus. Definir la operación AND. Guardar el resultado en el acumulador y ya acabé. ¿Verdad? Ese es otro programita de ejemplo. En este caso son programas, este programa requirió una sola operación, mientras que este programa requirió dos operaciones. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a escribir estos mismos programas, pero digamos que en un conjunto de instrucciones ya definidas en el procesador, que ahorita nos las vamos a ir inventando al vuelo. ¿Sí? ¿Cómo diría para transferir un 13 al acumulador? Pues podría decir, cargar el acumulador, que sería load ACK con un 3. Luego esta otra instrucción de cargar un 5 en el registro 0, eso sería LR0 con un 5. Luego inyectar R0 al bus, eso no necesito hacerlo aquí, o sea, no necesito una instrucción porque esto tiene sentido a mí para entender el funcionamiento, pero la instrucción no es necesaria. Aquí luego van a definir la operación suma. Aquí lo que tengo que hacer sería sumar. Ya sé que uno de los operandos es el acumulador y ya tengo allí un 3. El segundo operando sería sumar con R0. Add R0. Y luego el resultado hay que pasarlo a R0. Eso sería mover el acumulador a R0. Ahora, dice inyectar R0 al bus, eso no necesito hacerlo. En R0 tengo el resultado de la primera suma, 3 más 5, que sería un 8. Y ahora necesito el 2. No es cierto. Guardar el resultado aquí guardar el resultado de la ALU en el acumulador. Eso se hace así solito. Luego mover un 2 al R0 sería otra vez como load R0 con un 2. Luego definir la resta sería sustraer R0 del acumulador y ya.
Fíjense que para hacer todo esto, son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de programa. Cargar el acumulador con un 3. Luego, cargar el registro 0 con un 5. Luego sumar el acumulador con el registro 0. Luego, cargar el registro 0 con un 2. Y restar del acumulador, restarle R0. Y tengo el resultado en el acumulador. ¿Cómo sería en este otro caso? Hay que pasar al acumulador un 3. Eso sería lag con un 3. Luego poner el 5 en el registro 0. LR0, un 5. Luego inyectar, eso no necesito definirlo. Ahora sí, hacer la operación AND. Aquí diría AND con R0. Ya se sabe que el otro operando es el acumulador. Y guardar el resultado del ALU en el acumulador. Eso se hace automáticamente, ¿no? Fíjense, en ese caso son 3 instrucciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, fíjense, las instrucciones aritméticas van a ser AND, aquí, ADD, SUB, y me faltaría definir la XOR, que también es posible porque mi ALU puede hacer esas 4 operaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora tengo la instrucción de cargar el acumulador, cargar el registro 0, ADD. ¿Cuántas instrucciones distintas tengo? Entonces, fíjense, aquí las voy a ir poniendo. Esta es una primera, que significa cargar el acumulador con un valor. Luego esta, que significa cargar el registro 0 con un valor. Luego esta, que significa sumar el acumulador con el registro 0. Resultado en acumulador. Esa LR0 con un 2 es esta misma de aquí. Así que simplemente cambió el valor, pero la instrucción es la misma. Así que no se trata de una nueva instrucción. Esta otra instrucción es muy parecida a esta, pero no es la misma. Esta es restar del acumulador el registro 0. Fíjense cómo es la resta. Esto es acumulador menos R0 debe de quedar en el acumulador. Así, acumulador menos el registro 0 debe de quedar en el acumulador. Sí, no hay que confundirse de que son al revés. Y luego acá tengo LAC con un 3.
que es esta misma instrucción de acá. Así que aquí no hay nada nuevo. LR0 ya la tengo acá. AND R0 es nueva. Entonces la voy a poner aquí. AND R0. Este es acumulador. Debe de ser el acumulador AND R0. Sí, aquí, fíjense, aquí ya indiqué la transferencia ahora hacia el lado izquierdo. Acá las hice hacia el lado derecho. Lo normal es así hacia el lado izquierdo. O sea que esta debería de haber quedado así. Y serían todas las instrucciones que hasta ahorita con esos dos problemas de ejemplo pude hacer. Del análisis de mi ALU, sé que puedo también hacer la XOR, así que esa podría ser una instrucción así, XOR con R0. Y aquí la instrucción sería acumulador XOR R0. Así. Entonces esa es otra posible instrucción. Hasta aquí, ¿cuántas instrucciones llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué otras instrucciones se les hacen como que posibles y que pudieran ser útiles? Fíjense, yo acá de dije que se podía cargar el puerto de entrada o cargar el puerto de salida, y esas todavía no las escribo aquí. Entonces, otras que sean útiles. Por ejemplo, hasta aquí no tengo nada en la RAM. ¿Sí? Una que es muy útil para poder trabajar con la RAM sería cargar el registro de dirección. Así. LADR. Cargar address register. O como soy más bien en español, como acá, load R0. Load, load RAD. Cargar el registro de dirección con un valor el que sea. Cargar el registro de dirección con un valor, pero también podría decir cargar el registro de dirección con el registro 0. Que sería una transferencia, ¿no? Ahí. Aquí, con una dirección, no con una dirección, cargar el registro de dirección con un valor. Y también podría tener instrucciones de escribir la RAM desde un registro. ¿Cómo podría ser esa instrucción? Debe de relacionar nada más al registro. Se supone que la dirección ya está puesta en el registro de dirección. Podría decir así, WRT de write, write R0 sería
transferir R0 a la RAM. Otra posible la de lectura, que podría ser read R0, transferir de la RAM a R0. Y vean que puedo seguir así poniendo más instrucciones, dependiendo de las que yo considere que son útiles. Ahora, como estamos definiendo que las operaciones de la ALU son con el acumulador, por ejemplo, esta de leer R0, me conviene mejor que sea leer al acumulador, porque casi siempre voy a traer un dato de la RAM y de una vez lo pongo en el acumulador, porque es muy probable que lo utilice en una operación enseguida. Entonces, mejor una instrucción que sirva para leer del acumulador y de la memoria RAM y poner en el acumulador, pues es muy adecuada. Pero también me convendría tener una que lea de la RAM y la ponga en un registro. Por ejemplo, si yo tengo 2 registros y un acumulador, entonces podría hacer operaciones como estas, cargando el 3 en el acumulador, luego el 5 en el registro 1 y el 2 en el registro 0. Y ya tengo los 3 datos listos para hacer esta operación que es más compleja, ¿no? Que son 2 operaciones. Igual hay que hacer 2 operaciones, pero primero una y luego la otra. Pero las lecturas de la RAM se pueden hacer las 3 de una vez. Todo ya depende de cómo se diseñe el conjunto de instrucciones. Así puede ser un programa más fácil de escribir o más difícil de escribir. Entonces, estas otras instrucciones de aquí, pues son como que también posibles, ¿no? Voy a escribirlas aparte y las pongo acá con uno de texto que y aquí es donde no sé por qué estas quedan así y estas quedan así con otro tipo de letra. No sé si copiara yo el formato. Sí. Y tal vez bajarle un poquito al tamaño de letra. Que ya se desacomodaron se hace un relajo. Creo que conviene regresar a como estaba. Ah, pues estaba así como relajo. Ok, entonces leer la RAM al acumulador, también me convendría leer la RAM al registro R0, al menos al R0. También me convendría transferir R0 y también me convendría transferir el acumulador, porque normalmente el acumulador recibe el resultado de una operación aritmética o lógica, ¿no? Entonces me conviene también poderlo transferir a la RAM. De tal manera que si yo tengo el resultado en el acumulador, de allí lo paso a la RAM. Esa es una instrucción. También, si tengo un número en un registro R0 o R1, pues el otro
va a ser el acumulador para hacer una operación, así que leer la RAM hacia el acumulador también es muy útil. Entonces estas dos, con esas, vean que no necesito a lo mejor tener una para escribir R1 o para leer a R1, porque puedo transferir de R0 a R1 con otra operación. En lugar de incrementar el número de instrucciones, mejor hago una instrucción que sería aquí ya tengo cargar R0, podría decir cargar R0 con R1 y cargar R1 con R0. Así. Entonces hasta ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, esta no era. Y esto lo puedo hacer como que con negritas lo que es instrucción, ¿no? Así. Entonces, alguien que las vaya contando, las negritas. ¿Cuántas instrucciones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y yo podría tener hasta 16. Pues de una vez pongo aquí una que sea halt. Todos los procesadores tienen esta. Suspender el programa. Ese es halt. Debo 15. Pensando en un registro de 4 bits, podría tener 16 posibles instrucciones distintas. Entonces aquí me sobraría todavía una con este conjunto de instrucciones. Vean, pensando que el registro que decodifica las instrucciones sea de 4 bits. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Necesito que les quede claro porque el siguiente paso es agregarle a la CPU un registro adicional parecido al R1, al R0, que nada más recibe desde el bus, así como lo hace el puerto de salida y el registro de direcciones, solo recibe del bus, no inyecta al bus, solo recibe desde el bus. Y va acompañado de un decoder con 16 salidas. Cada una de esas salidas nos va a servir para identificar qué instrucción es la que se leyó de la RAM. De tal manera que si se activa la 0 es el halt, si se activa la 1 es LAC, si se activa la 2 es LR0, si se activa la 3 es ADD, si se activa la 4 es sub, etc. ¿Es claro lo que quiero que hagan? ¿Cómo se sabe que lo que haya en R0 se debe cargar en el rack? En esta sentencia, el significado debe ser el contenido que hay en R0 se debe de sumar con el acumulador, porque el acumulador es el operando implícito, y el resultado va a ir a dar al mismo acumulador. Suma.
En cambio, también hablamos de una resta. Esta, restar del acumulador el registro 0. O sea, el acumulador es igual al acumulador menos el R0. Mientras que una de carga, por ejemplo, lag 3, esto es cargar el acumulador con un 3, con un valor. Y este es cargar el registro 0 con un 5. Vean que también podría cargar el registro 1. Cargar el registro de dirección con un 5 y cargar el registro de dirección con un 0. Con el R0, por ejemplo, es una transferencia. Pero entonces, ¿qué puedo llevar al acumulador? Al acumulador puedo llevar un número directo, pero también todas las operaciones aritméticas vuelven a cargar el acumulador, ¿no? Con el resultado. También el acumulador lo puedo cargar desde la RAM. Y también el acumulador lo puedo escribir a la RAM. Y también el R0 lo puedo escribir a la RAM. O sea, los únicos que pueden escribir a la RAM son el acumulador y el R0. Entonces aquí hay que definir un nuevo bloque como este, pero no lo puedo copiar. Uno como este, ponerlo por acá, que va a ser el registro de instrucción. Instruction Register. Recibe del bus igual que el registro de dirección. Y estas líneas, en lugar de ser de entrada, son de salida. Y hay 16 de ellas. Cada una de esas líneas va a identificar a una de estas instrucciones. La 0 para la HALT, la 1 para el LAC, la 2 para el LR0, etcétera, ¿no? De tal manera que cuando yo le ponga un valor al registro, el decoder me active una de estas 16 líneas. Esas me van a servir para identificar qué instrucción estoy ejecutando. Y sabiendo qué instrucción, ya sé qué registros se involucran y sé qué señales debo de activar. Que eso lo veremos en la siguiente sesión, que ya no nos va a alcanzar mucho. Ya nada más queda la siguiente semana, ¿verdad? Sí, creo que sí. También con la maestra Adriana también nos dijo que ya, con ella teníamos que terminar. Sí, sí, creo que eso todavía puede hasta enero, pero, o sea, ya no nos queda mucho tiempo para cubrir el resto del material, así que en la siguiente sesión deberíamos de estar listos con todo lo que vamos a ver. Cristian pregunta, ¿pero cómo se sabe que se debe restar del acumulador? Ajá, bueno, en esta se sabe que se va a sumar porque pues el mnemónico es ADD, un sumador. En cambio la de sub es la resta. Y se asume siempre que el otro operando, se especifica nada más un operando, pero se asume que el otro es el acumulador. De tal manera que yo podría escribir un programa con estas cosas, con este conjunto de instrucciones. Yo podría escribir, no sé, uf. Yo podría decir, no sé, LR0 con un 5. Luego diría LAC con un 3. Y luego diría AND R0. Y luego diría write WRT R0. Pero antes de eso, tengo que poner en qué dirección. Podría ser, esta instrucción podría recibir
dos operandos, o podría tener dos instrucciones distintas. Write R0 en la localidad 10, por ejemplo, ¿no? Y así lo que tendría sería el resultado de un 5 y un 3 y guardado en la localidad 10 con este pequeño programa. O podría decir write en la localidad 10, así. Este sería nada más en la RAM 10. El acumulador. El acumulador va a pasar a la RAM 10, por ejemplo, ¿no? Así. Sería esta sentencia de aquí. Le faltaría aquí el valor, ¿no? Write acumulador, un 2. Y write R0, un 4. Y read acumulador, no sé, un 4. Y read R0, un 4. O sea, leer la localidad 4. Y aquí sería transferir la RAM 4. Aquí también la RAM 4. Y aquí escribir la RAM 4, que es el argumento que se le está dando. Y acá es la RAM 2. O sea, el número es la localidad de memoria, es la dirección. Y nada más que hay una instrucción distinta cuando es escribir el acumulador y otra cuando escribir el R0. Pero todavía nos caben. Y si no, sacrificaríamos una. A ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, todavía estamos en el rango. Entonces, fíjense que allí, con este pequeño programa, cargo un 5 en R0, cargo un 3 en el acumulador, hago la AND con R0, o sea, entre el acumulador y el R0, y escribo el acumulador en la localidad 10. Ok, la unidad de control me debe de enseñar de activar las señales adecuadas para hacer estas cosas. Bueno, entonces aquí le dejamos y nada más les pongo en un momento más la tarea. Hay que integrar todo, Joel, porque si no, vas a tener... Me voy a poner a hacerlo todo en un solo módulo, en un módulo grande. La liga que les pasé en la clase anterior tiene todo integrado. Tú sabrás si usas ese código, lo modificas, le cambias nombres. El chiste es que tú le tienes que entender para poderlo agregar ahí. Lo voy a transcribir, pero para ver cómo funciona. Órale. No lo voy a copiar y pegar, sino que me voy leyendo línea por línea. Ok. Si te has fijado, hemos ido incorporando parte por parte y la vamos probando. Los primeros fueron 2 registros conectados por un bus, primero solitos, luego con un bus, y así le fuimos agregando cosas. Pero ya tienes que dar ese salto. Ok. Aquí le dejamos entonces. Detengo la grabación y vamos a ver en dónde va a quedar. En la tuya otra vez, Joel, en tu drive. Sí, profe, yo ahorita se las